Bueno, buenos días. Agradecer la presencia de todos los medios que estáis aquí. Queremos hoy, con la ilusión de siempre, presentar lo que son la campaña de abonados, con un eslogan que queríamos que era el ideal, porque decimos que nunca nos fuimos. Y nunca nos fuimos porque precisamente este año, hace 45 años, que se fundó el Club Baloncesto Zaragoza. Y con todas las vicisitudes y con todos los éxitos, seguimos con la misma ilusión que empezamos el primer día. Nos amamos el baloncesto. El año pasado se consiguió con gran mérito conseguir esa plaza en la Liga Segunda División, que yo le llamo más plata, como antes, y con la misma ilusión empezamos este año a captar abonados, porque lo importante de un pabellón es que sea lleno, aunque será difícil, porque vamos a jugar, si no lo sabéis, en el siglo XXI, en la pista A, la principal, es una gran pista, ¿vale? Pero bueno, haremos todo lo posible para llenarlo lo máximo posible, porque es fundamental a un equipo que se sienta en casa. La potencia, el valor de jugar en casa, pues tiene que ser más importante para ganar esos partidos que son tan importantes. También elegimos a Dani Arjol como nuestra imagen para esta campaña, porque creemos que recoge todos los valores que el club tiene, digamos, de toda la vida en cuanto a carácter, a compromiso, buenas personas. Que un jugador, si aparte de buen jugador es buena persona, pues entonces ya cuadramos el círculo, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a pasar a José Luis para que nos explique en qué va a consistir esa campaña de abonados y cuál es el objetivo de la misma. Buenos días a todos, gracias por venir. Bueno, en relación a la campaña que tiene el lema de Nunca nos fuimos, también lo acompañamos del ¿quieres formar parte de algo grande? Para nosotros es fundamental seguir dando pasos para nuestra cantera, porque somos un espejo de muchos niños y bueno, venimos a cubrir un espacio muy importante en Zaragoza de un equipo y de una competición que estaba sin cubrir. ¿El abono en qué consiste? Bueno, va a ser un abono único. Dentro del pabellón, que es muy grande, van a ser asientos sin numerar y con la única exclusividad de que sí que vamos a poner unas sillas de pista por importe de 100 euros que van a estar limitadas y que es lo único que va a diferenciar al resto del abono. Los precios que buscamos queremos que sean precios asequibles, en el sentido de que la oferta de baloncesto en Zaragoza es amplia. Sabemos dónde estamos, pero queremos, sobre todo, lo que ha dicho el presi, es
tener el pabellón lo más poblado posible, lo más lleno. Entonces, avanzamos un precio promocional hasta el 3 de agosto de 45 euros, que luego pasará a ser un abono general de 60 para la temporada. Por supuesto, la gente joven, ¿no?, que para nosotros es muy importante, de 4 a 16 años, va a tener un abono infantil que va a costar 25 euros. Y, bueno, lo que buscamos potenciar sobre todo es la grada joven. Nosotros el año pasado, parte del éxito provino de que muchos jugadores de nuestra cantera y añadidos, que eran niños alevines, infantiles, cadetes, bueno, apoyaron mucho al equipo en todos los partidos y, desde luego, fueron una pieza fundamental. Por eso, todos nuestros canteranos van a tener su abono incluido por vestir nuestra camiseta, y sus papás un precio también especial, porque, bueno, queremos que esa grada joven siga creciendo y va a tener un espacio también en el pabellón propio, suyo, para que sigan empujando ahora en otro pabellón. ¿Qué incluye el abono? Bueno, todo desde la Copa España, la Liga y los playoffs que esperamos que sean más de una ronda, que eso será muy buena noticia. La Copa España es una competición que se inauguró el año pasado, organizada por la Federación Española, que lo que une es la segunda con la primera FEP, la plata con la oro. Y nuestro equipo en segunda FEP va a empezar a competir ya en septiembre. El primer partido oficial es el 14 de septiembre, jugándose el 21 y el 28 también de ese mes, una fase previa. Todos estos partidos están incluidos. Y la liga regular empieza el siguiente fin de semana, que es el 4 de septiembre. Estamos pendientes del sorteo todavía de los grupos, con lo cual esa parte esperamos, bueno, anunciarla enseguida. También hay otra iniciativa, que es continuar con el partido de inauguración de Julio Biela, con una fecha por determinar. Bueno, Julio estaría muy contento y muy orgulloso de cómo ha derivado o cómo ha crecido el club desde que nos falta, y ese partido, estemos donde estemos, se va a seguir celebrando todos los veranos y, bueno, pues que sirva de presentación del equipo y de inauguración de la temporada. Cuanto tengamos más información al respecto, os lo haremos saber. Los partidos se van a jugar en el siglo XXI en la pista A. Seguramente serán los domingos por la tarde. ¿Por qué? Por dos razones. Una es porque el propio pabellón, que todos los conocéis, lo compartimos con otros deportes en Zaragoza, con el balonmano, el voleibol y el fútbol sala. Y porque también queríamos buscar una fecha que no entrara en conflicto con otros partidos, otras competiciones. Al final, el básquet aragonés es muy amplio. Tenemos equipo en ACB, tenemos equipo de chicas, muchos equipos en Liga EVA, y, bueno, creemos que poniendo el partido también el domingo no confluimos con otros equipos, y lo que queremos es que la gente vaya a todo el básquet y que no se tengan que perder un partido o elegir una competición u otra. Al final, bueno, esa es la campaña. El equipo está prácticamente construido. Faltan 3 fichajes que ya están cerrados, que creo que os van a gustar porque son nacionales, van a completar la línea exterior y tienen mucha experiencia, y alguno de ellos nombre, que antes del fin de semana os los podremos ir anunciando. Y luego, pues, quedarán 2 guindas, que son la parte del juego interior, aunque aquí tenemos a Dani, que él solo se podría valer casi. Vamos a ponerle a 2 personas más que le acompañen y le echen una mano. Y, bueno, pues agradecer que ha venido Dani con Guille, que son jugadores de la casa. Ya sabéis que este proyecto quiere ser muy local, quiere ser de aquí. Ya hemos anunciado 3 jugadores nacidos en Zaragoza, más Guille Colom y Edu Gatel, que no son nacidos aquí, pero han echado raíces y se han quedado aquí, los consideramos nuestros también. Así que, bueno, estamos muy contentos de cómo está yendo el verano y bueno, es que esperamos que esta campaña sea un éxito, a ver si logramos que el pabellón esté lo más lleno posible. Os damos turno ahora, si queréis. No sé si tenéis como objetivo de algunos que podáis estar nosotros con el mínimo, pero... Bueno, a ver, ¿qué nos gustaría? Teniendo en cuenta que contamos con una base de 300, que son los niños con los que nos vamos a nutrir ya de por sí, nos gustaría llegar a más de 500 abonados, ¿vale? Para nosotros es importante porque también en la parte económica es un impulso que va a permitir al club hacer
las cosas mejor y bueno, pues creemos que también los precios son simbólicos y asequibles para darle valor realmente a lo que se está construyendo y a lo que queremos llegar a ofrecer. Luego es preciso porque vamos a jugar en el pabellón, pero en la parte de la pista. Vamos a sacar las gradas, ¿vale? Y poner las filas para que esté la gente que venga esté más cercana a lo que es el equipo, porque los jugadores allí se sienten también un poco, pues un poco perdidos, ¿no? Entonces, la gente que vaya la vamos a meter toda abajo para tener ese calor, ¿eh? Supongo que muy satisfecho por parte del proyecto del cariño, ¿no? Que se está recibiendo desde que primero se nos sumó el ascenso deportivo y luego se hizo ya oficial competiciones con la Pues sí, la verdad es que en una parte abrumados porque bueno, sabemos de dónde venimos, pero es verdad que han pasado muchos años y cuando hablamos de los éxitos no dejan de ser los 80 y los 90, que muchos de los jóvenes que ahora están yendo, por ejemplo, a Pabellón Principio de Lille, pues eso o lo han leído o han visto un vídeo borroso o se lo han contado sus padres. Entonces es verdad que el cariño que hemos recibido ha sido muy gratificante, nos ha dado mucho impulso y mucho ánimo a tirar para adelante y consolidar el equipo y bueno, pues no renunciamos a nada porque creemos también que ese cariño debemos de devolverlo, así que muy satisfechos, sí. Es pronto para hablar del objetivo deportivo de Bueno, yo siempre he marcado objetivos en cualquier categoría y a lo largo de la historia. Creo que es importante marcar objetivos para que los propios jugadores sepan cuál es la meta que tenemos que conseguir. No vamos a decir esta frase que se dice a veces, vamos a ver esta temporada luchar para no descender. Y a lo mejor terminar descendiendo. Nuestra meta es esta es una competición un poco difícil porque son 14 equipos, me refiero a 2 grupos de 14, bajan 3, juegan en el descenso 4. Quiero decir que hay que estar pensando en jugar el playoff, es decir, estar entre los 8 primeros, aunque seas el 8, pero estar en los 8 primeros, ¿no? Esa debe ser nuestra meta, entendiendo las dificultades de lo que es una competición diferente. Por eso también a la hora de buscar el entrenador idóneo para el proyecto ha sido buscar un entrenador que tuviera gran experiencia en ella, ¿no? Es alguien que ha estado en la oro, que ha estado en la plata, conoce la competición durante muchos años, conoce a los jugadores, sabe cómo llevarlos, conoce también los equipos, la mayoría que se va a enfrentar, porque ya ha jugado contra ellos y también tiene pues la facilidad, entre comillas, de conocer el mercado, ¿no? Entonces, por ahí vamos. Objetivo, tenemos que estar entre los 8 primeros. Ese es el objetivo. Y los jugadores son conscientes cuando hablemos con ellos que se lo vamos a decir. Yo estoy seguro que van a decir, no, te quedas corto, porque los conozco, porque son muy machotis. Sí que se sabe algo de la pretemporada, fechas, rivales, algún enfrentamiento igual contra Huesca, no sé, que está en la misma categoría. Estamos un poco pendientes de que salga el calendario definitivo, pero bueno, la idea sería empezar después del puente de agosto, en torno al 20, y hacer una pretemporada en la que hay que tener cuidado porque es verdad que septiembre ya tiene 3 partidos oficiales de Copa y que los queremos ganar también, entonces tenemos que prepararnos un poco antes para no utilizar esos partidos como de entrenamiento, sino llegar en las mejores condiciones. En cuanto a los partidos de pretemporada, estamos terminando de confeccionar, como es el que seguro queremos hacer, es el trofeo Julio Biela, que será seguramente los primeros 10 días de septiembre. Y luego esos partidos con Huesca, bueno, tenemos que hablar con ellos, hay muy buena sintonía con el Peñas, pero es verdad que probablemente nos tengamos que enfrentar a ellos 3 veces en partido oficial, así que a lo mejor nos guardamos alguno las cartas, pero bueno, tenemos todavía cosas que hablar. Bueno. Pues muy bien, muchas gracias.